¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero hayan tenido una semana agradable y espero que el resto del fin de semana lo sea también. Nosotros el día de hoy tenemos como tema a desarrollar en este ciclo semestral San Marcos al desarrollo de la inteligencia. Este tema ha sido recurrente en San Marcos, sí, desde el 2012, incluso hay preguntas desde el 2011. Pero los temas más recientes, o perdón, los puntos más recientes son del 2018 y 2020. En el 2018, San Marcos me pregunta sobre este tema acerca de la conservación y la irreversibilidad. La conservación y la irreversibilidad. Y en el 2020 me pregunta sobre el juego simbólico, ¿sí? Hoy he traído aproximadamente 12 preguntas de admisión para resolver. Espero podamos avanzar de manera pareja, espero podemos avanzar de manera muy metódica, de tal manera que para el final resolvamos esas 12 preguntas y así nosotros podamos mejorar una comprensión sobre ciertos conceptos como la asimilación, la acomodación, el animismo, la imitación diferida, la permanencia del objeto, etcétera. ¿Sí? Empezamos entonces. ¿Con qué otros nombres se le conoce a la teoría del desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget? A la teoría del desarrollo de la inteligencia de Jean Piaget se le puede conocer con dos nombres: el nombre de epistemología genética y el nombre de constructivismo endógeno. El nombre de epistemología genética parte de una concepción evolutiva. Así es, Piaget es muy bien conocido por la ciencia psicológica a partir de sus aportes en psicología evolutiva. Ustedes saben que para el famoso Jean Piaget, la inteligencia tiene un propósito adaptativo y esta adaptación sufre ciertos cambios cualitativos a lo largo del ciclo vital. Entonces, para la epistemología genética, la génesis de la inteligencia es la adaptación. Y a partir de ello se van desarrollando una serie de conocimientos que van desde los reflejos de un sensorio motriz hasta la elaboración de teorías científicas en las operaciones formales. Se le llama epistemología genética porque la inteligencia del ser humano desarrolla conocimientos que van desde lo simple hacia lo complejo y estos van de acuerdo a un proceso madurativo. Entonces, cuando escuches epistemología genética, están haciendo referencia a la psicología evolutiva. El segundo nombre con el que se le conoce a la teoría es la de constructivismo endógeno. ¿Por qué? Bueno, para el famoso Jean Piaget, dentro de las 4 etapas del desarrollo de la inteligencia, hay una necesaria superación. ¿Cómo que superación, profesor? Sí, en el constructivismo endógeno se acepta, por ejemplo, que en las etapas de las operaciones concretas hay una clara superación de las características en relación a la subetapa intuitiva. Por ejemplo, mientras que en la subetapa intuitiva hay algo llamado irreversibilidad, en las operaciones concretas hay algo denominado reversibilidad. Mientras que en la subetapa intuitiva, el pequeño puede pensar que si dos eventos van acompañados, necesariamente uno se vuelve causa del otro. En las operaciones concretas, él ya puede identificar cuál es causa, cuál es efecto y cuáles no lo son. Entonces, se habla de un constructivismo endógeno porque es el ser humano quien en sus procesos mentales internos desarrolla una superación constante a nivel cualitativo de sus operaciones mentales, ¿sí? Entonces, dos nombres no te vayas a olvidar. Epistemología genética apela al proceso madurativo, apela desde lo simple a lo complejo, apela a lo adaptativo. Constructivismo endógeno te habla de 4 etapas del desarrollo, donde la siguiente necesariamente supera las características de la anterior. ¿Listo? No te vayas a olvidar, por favor, de esos dos nombres: epistemología genética y constructivismo endógeno.
Ya ingresando a la teoría de Jean Piaget, es importante recordar que si para Jean Piaget el ser humano emplea su inteligencia con un propósito adaptativo, es muy importante que para esta adaptación, la cual tú sabes muy bien que se define como una sintonización con el entorno, es muy importante que para que exista esta sintonización con el medio, exista algo llamado equilibración. ¿Cómo que equilibración, profesor? Sí, yo sé que aquí dice equilibración y yo sé que ustedes generalmente escuchan el término equilibrio. Lo que pasa es que en la obra Seis estudios de psicología, Jean Piaget señala que el término equilibración es un término empleado para señalar cómo en un proceso de dinamismo de la asimilación y la acomodación hay una constante retroalimentación. En términos biológicos tradicionales, el equilibrio simplemente es un estado relativamente estable, ¿sí? Yo sé, relativamente estable, como la homeostasis, ¿verdad? Pero en términos psicológicos para Jean Piaget, en términos psicológicos para Jean Piaget, la equilibración es un estado que va a dar lugar a una retroalimentación de dos procesos. ¿Cuáles son estos dos procesos? Es la asimilación y la acomodación. Entonces, para Jean Piaget, ojo que esta es la primera pregunta de tu guía. Para Jean Piaget, el propósito de la inteligencia es la adaptación. La adaptación se entiende como una sintonización con el medio. Para que esta sintonización con el medio funcione plenamente, es necesaria la equilibración. Es necesario una, vamos a llamarle así, retroalimentación entre dos procesos. Un proceso llamado asimilación y otro llamado acomodación. La asimilación es un proceso donde el ser humano capta la información, ¿sí? Capta la información. Quiere decir que en este proceso el ser humano va a registrar, va a filtrar la información, la va a interpretar. ¿Listo? Mientras que en la acomodación el ser humano espera reorganizar sus conocimientos, ya que hay un conocimiento que acaba de ingresar y necesita ser muy bien encajado. Entonces, si yo le presento, por ejemplo, a un pequeño una pelota y le digo que la pelota es esférica, que rebota, que está llena de aire, que sirve para jugar y que se mantiene relativamente estable en el suelo, pues él no va a tener problemas en saber que es una pelota. Significa que está asimilando las características. Si de repente el pequeño va a una fiesta y en la fiesta él encuentra una serie de objetos esféricos que rebotan, que están llenos de aire, que sirven para jugar, pero los encuentra en el techo. Entonces, naturalmente, el pequeño dirá, oye, esa es una pelota. Muy bien. Si quien lo acompaña le explique y le dice, no, 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 eso no es una pelota, mira, te muestro. Saca el globo y lo deja caer. Y le dice, mira, esto está flotando, ¿ves? Se mantiene en el aire, no es igual a una pelota. A esto se le llama globo. Si el pequeño logra comprender la diferencia entre globo y pelota, entonces lo que ha ocurrido es una asimilación y la acomodación. Que él capte las características de la pelota hace referencia a que él puede asimilar. Que él note la diferencia entre globo y pelota, a eso se le llama acomodación. ¿Sí? Entonces, para Jean Piaget, los seres humanos, gracias a la asimilación y la acomodación, pudieron distinguir una planta curativa de una venenosa, un animal que puede ser peligroso de uno que puede ser domesticado. ¿Sí? Entonces, asimilación y acomodación se unen en un proceso de retroalimentación. Ya en memoria te expliqué qué es lo de retroalimentación para poder lograr el equilibrio. Si se logra el equilibrio, o como le llama Piaget, la equilibración, entonces puede el ser humano sintonizar con el medio ambiente, puede adaptarse.
En muchos textos de psicología, a la asimilación y a la acomodación le pueden llamar también procesos invariantes. ¿Por qué? Porque ocurren a lo largo de las cuatro etapas, ¿sí? En cambio, los procesos variantes serían las cuatro etapas del desarrollo. Ahora, ¿la asimilación y acomodación han venido en examen de admisión? Sí, en el 2011 me preguntaron a mí lo siguiente, y esto es muy interesante. En el 2011 a mí me preguntaron algo muy interesante. Lo que hicieron fue preguntarme, ¿cuáles son los factores para la adaptación que se desarrollan a lo largo del ciclo evolutivo en la ejecución de la inteligencia? Lo reordeno nuevamente. La pregunta decía, ¿qué factores de adaptación identifica Jean Piaget para explicar el desarrollo de la inteligencia? Y tú muy bien sabes que para lograr este desarrollo es necesario la asimilación y la acomodación. ¿Sí? No te olvides. Primera etapa del desarrollo de la inteligencia. Etapa sensorio-motriz. La etapa sensorio-motriz es una etapa del desarrollo de la inteligencia, donde los seres humanos vamos a desarrollar tres cosas. Primero, vamos a desarrollar reflejos, que en términos evolutivos ya están programados y que dan cuenta del desarrollo del sistema nervioso. ¿Sí? Piaget va a presentarnos a las reacciones circulares. Reacciones circulares. Estas reacciones circulares son de tres tipos: primaria, secundaria y terciaria. Y el tercer asunto o aspecto es la permanencia del objeto, que en términos globales le vamos a llamar función simbólica. ¿Sí? Empezamos entonces. Para el famoso Jean Piaget, los seres humanos, dentro de los primeros 2 años, deben conocer lo más elemental del mundo. ¿Sí? Los reflejos, como el de succión y el de prensión, ya sabemos que están biológicamente programados. No tenemos problema en señalar que algunos aparecen antes del nacimiento y otros tardan en desaparecer. Creo que no tenemos dificultad ahí, si no los vamos a ver en detalle, pero en el tema de desarrollo humano. Lo que debemos nosotros de enfatizar es lo siguiente. Luego regresaré a esta diapositiva. Las reacciones circulares. Recibe el término de reacción porque es una conducta automática, biológicamente programada, ¿sí? Biológicamente programada. Y recibe el nombre de circular porque se repite, ¿sí? Se repite. Entonces, estas reacciones circulares van a ir del primer al cuarto mes si es primaria, del cuarto al octavo mes si es secundaria y del año al año y medio si es terciaria, ¿sí? Muy bien. Empezamos. La reacción circular primaria es una reacción que tiene como punto fundamental el conocimiento del cuerpo. Involucra al cuerpo del pequeño. Entonces, desde el primer al cuarto mes es recurrente que él se lleve los objetos a la boca. Conozca todo llevándoselo a la boca. Puede chuparse el dedo, por ejemplo. Puede chuparse el dedo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos concentramos en ello, nos damos cuenta que desde el primer al cuarto mes hay un conocimiento muy elemental sobre la realidad. Muy elemental sobre la realidad. ¿Sí? Reacción circular primaria. Primer al cuarto mes. Del cuarto mes al octavo ocurre la reacción circular secundaria. En la reacción circular secundaria, el pequeño ya interactúa con su entorno inmediato y esto puede incluir ciertas cosas y ciertas personas. Entonces, el pequeño puede tomar las cosas y golpearlas contra el piso. El pequeño puede tomar los objetos y golpearlos contra la pared. En ese sentido, en el golpear contra la pared, golpear contra el suelo, nos vamos nosotros a dar cuenta de algo, que él está conociendo mucho mejor su entorno. Aquí es donde los reforzadores y los castigos pueden ser importantes estimulantes. Por ejemplo, como puedes ver aquí,
Si el pequeño arrulla y llama la atención de la madre y ésta lo refuerza con una sonrisa, pues es probable que él se sienta bien y reproduzca esta conducta, eleve sus probabilidades de reproducción. Entonces, entre el cuarto al octavo mes aparecen las reacciones circulares secundarias. Reacciones circulares secundarias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos nosotros ya dos reacciones circulares. En algunos textos de desarrollo humano nos van a señalar, ojo, que entre los 8 meses y el año hay lo que se denomina una consolidación de esquemas. ¿Qué es un esquema para Jean Piaget? Un esquema para Jean Piaget da cuenta de aquello que puede repetirse y generalizarse. Entonces, si un pequeño encuentra que empujar algo le brinda alguna satisfacción, porque empujar le permite conocer a algo que de repente estaba por allí, vio algo atractivo, así que tuvo que empujar una almohada, tuvo que empujar de repente alguna silla, etcétera, etcétera, él lo va a repetir constantemente. Entonces, para Jean Piaget, entre los 8 meses y el año de edad hay una consolidación de las reacciones circulares, ¿sí? Se consolidan estos conocimientos que se han trabajado en los meses anteriores. Ahora, entre el año de vida y el año y medio aparece la reacción circular terciaria. En esta reacción circular terciaria, tú vas a observar exploración, tú vas a observar ensayo y error, tú vas a observar descubrimiento. Eso significa que si el pequeño está caminando y de pronto pisa un juguete sonoro y este le provoca satisfacción, pues va a jugar con él todo el día, todo el día. Esa es una reacción circular terciaria, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí del año al año y medio. Muy bien. Ahora viene lo bueno. De acuerdo al desarrollo evolutivo, entre el año y medio y los 2 años, el ser humano puede reconocerse en el espejo. Entre el año y medio y los 2 años, el ser humano puede reconocerse en el espejo. ¿Y esto qué significa? Significa que el ser humano está desarrollando la función representacional del pensamiento. Es decir, puede construir imágenes a partir de su memoria. Eso es lo que puede hacer, construir imágenes a partir de su memoria. Esto nos va a llevar a tres cosas. Primero, la función simbólica. Segundo, la permanencia del objeto. Y como me lo han llamado, como lo han llamado en preguntas de admisión también, representación simbólica. Lo que pasa es que mientras que los chimpancés y orangutanes se reconocen al año de edad en el espejo, los seres humanos tienen mayor extensión. Pueden hacerlo entre el año y medio y los 2 años. Ahora, cuando se practica la función simbólica, se practica la función representacional del pensamiento. ¿Por qué? Porque el pequeño sabe muy bien que las cosas siguen existiendo aun cuando se encuentren fuera de la vista. Quiere decir que cuando Jean Piaget descubrió esto, lo que hizo fue brindarle a un pequeño un peluche que se convirtió en su peluche favorito. Sin embargo, cuando un asistente de Piaget cubre ese peluche con una manta, el pequeño no tiene ningún problema en levantar la manta y recuperar a su juguete. Quiere decir que su memoria ya funciona, que él puede construir imágenes a partir de la misma. Entonces, ¿por qué te presento tres nombres? Primero, porque en una pregunta de admisión que ya hemos visto en pensamiento, recuerda, me presentaron el caso de un pequeño que hablaba sobre su perro, hacía como su perro, a pesar de que su perro no está presente. Entonces la clave fue representación simbólica. ¿Por qué te digo función simbólica? ¿Por qué? Porque en una pregunta sobre imitación diferida,
en el enunciado apareció el término función simbólica, que significa que el ser humano ya está en las capacidades de poder construir imágenes a partir de su memoria. Y permanencia del objeto fue una pregunta del 2017, que más adelante ustedes van a poder observar, notar y resolver. ¿Sí? Entonces no se olviden de esto. A esta capacidad del ser humano para construir imágenes a partir de su memoria, la pueden encontrar en los exámenes de admisión de tres formas. La puedes encontrar como representación simbólica, como función simbólica y como permanencia del objeto. ¿Sí? Entonces, en esta etapa sensorio-motriz, tú vas a tener, ojo, número uno, las reacciones circulares y número dos, la función simbólica. Profesor, y aparte de lo que usted ha mencionado, ¿esta etapa sensorio-motriz ha venido como totalidad en el examen de admisión? Sí, en el 2016 te preguntaron determine lo verdadero o falso sobre la etapa sensorio-motriz. Uno, dos, tres. Y tenía que determinar cuál es verdadero o falso. Así que muy atentos, mucha consideración con esto. Ha venido esto hasta en cuatro oportunidades. Cuatro oportunidades, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces a la etapa sensorio-motriz. No te vayas a olvidar, reacciones circulares, función simbólica, representación simbólica, permanencia del objeto. ¿Sí? No te olvides. La siguiente etapa del desarrollo de la inteligencia es la etapa preoperacional. En la etapa preoperacional, los seres humanos van a poder desarrollar dos cosas. Primero, el famosísimo pensamiento egocéntrico. Y en segundo lugar, la famosísima subetapa intuitiva. ¿Qué pasa aquí? Bueno, cuando San Marcos me ha preguntado por la etapa preoperacional, en primer lugar me ha preguntado por la imitación diferida. ¿Qué es esto? Mira, para la psicología, un indicador cualitativo de que el ser humano ha podido pasar de la sensorio-motriz a la preoperacional es que tenga imitación diferida. ¿Cómo así, profesor? Sí, la imitación diferida ocurre cuando el ser humano puede almacenar un comportamiento, ¿sí? Y luego reproducirlo sin necesidad de volver a verlo. Esa es la imitación diferida. En la imitación diferida, el pequeño observa una conducta, puede ser la de su personaje de televisión favorito, la de papá, la de mamá, la almacena en su memoria y luego la reproduce sin necesidad de volver a ver el modelo. Ese es un indicador cualitativo, que el ser humano ha pasado de la etapa sensorio-motriz a la etapa preoperacional. Esta etapa preoperacional recibe su nombre debido a que el ser humano no puede operar, y te lo digo en términos muy concretos, las cuatro operaciones aritméticas con regularidad. Aquí él presenta dificultades, ¿sí? Suma, resta, multiplicación y división requiere de la famosa reversibilidad, y eso no es posible de lograr plenamente en la etapa preoperacional. En esta etapa preoperacional, tú vas a encontrar dos subetapas. Una subetapa llamada subetapa del pensamiento simbólico y una etapa denominada pensamiento intuitivo o subetapa intuitiva. Piaget encontró que en la etapa preoperacional existe algo llamado el egocentrismo. En el egocentrismo, el famoso Jean Piaget se dio cuenta que este ser humano trata de comprender su realidad, sus acciones, su entorno, a partir de su propia experiencia. En ese sentido, es en la etapa preoperacional donde Piaget hace una importante prueba, la famosa tarea piagetiana de las tres montañas. ¿Qué hace Piaget? Piaget toma a un niño preoperacional y lo coloca en una silla y al frente tiene una mesa con tres montañas. Aquí puedes observar cómo al frente de este pequeño hay una muñeca, ¿sí? Muñeca, muñeco.
y también está sentado en su silla. ¿Qué hace Piaget? Piaget le pide al niño que brinde una descripción de las montañas, pero desde el punto de vista de la muñeca. No desde el punto de vista de él, sino desde el punto de vista de la muñeca. ¿Y qué pasa? El pequeño no puede hacerlo. Entonces Piaget empezó a investigar acerca de este pensamiento egocéntrico. Este pensamiento egocéntrico lo vamos a encontrar muy marcado en la primera subetapa, la subetapa simbólica. En esta subetapa simbólica vamos a tener desde los 2 a los 4 años tres características muy importantes: el animismo, el artificialismo y el finalismo. En el animismo, los seres humanos, los niños, piensan que las cosas tienen vida e intención, todo. Por ejemplo, un pequeño le decía a Piaget: señor Piaget, ¿por qué la luna nos sigue? ¿Por qué la luna nos sigue? Tal vez tú cuando eras niño le preguntabas a tu papá, a tu mamá, ¿por qué el sol nos sigue? Yo me muevo y él se mueve. Yo me muevo y él se mueve. Piaget comenta que en alguna oportunidad los pequeños le dijeron: señor Piaget, yo sé por qué el sol no ha salido. ¿Por qué? Porque las nubes son malas y no lo dejan. No lo dejan. De repente el pequeño corrió, pum, se golpeó con la mesa, pues empieza a golpear a la mesa. Y a veces viene mamá o papá y le pega a la mesa y el pequeño se calma. ¿Sí? Allí ven ustedes un marcado animismo. ¿Se dan cuenta? Si por ejemplo un pequeño es muy travieso, ¿verdad? Y empieza a arrancar las hojas de las plantas. Si viene un adulto y le dice: no hagas eso, mira, ven, mira cómo la planta llora. Tú sabes muy bien que cuando arrancas una hojita de la planta, pues la planta emite un líquido, ¿verdad? Si el adulto le dice al pequeño: mira cómo llora la plantita, el pequeño lo entiende, porque piensa que las cosas tienen vida e intención. Profesor, ¿esto puede manifestarse en un juego simbólico? Sí, acá viene lo bueno. Según Jean Piaget, entre estos 2 y 4 años, el animismo puede estar acompañado de un juego simbólico, también llamado juego semiótico, también llamado juego de fantasía. Y esto es lo que me vino en el 2020. Mucha atención aquí. Muchas veces los pequeños pueden tener muñecos o muñecas, las niñas por ejemplo, y decir: mi muñeca tiene frío, hay que abrigarla, que no camine sin zapatos, se puede enfermar. Entonces, en el animismo se le otorga vida e intención a las cosas, ¿sí? La segunda característica es el artificialismo. Los niños piensan que la naturaleza, la misma naturaleza, ha sido creada también por el ser humano. Piaget en este caso trabajaba con muchas imágenes, ¿sí? Muchas imágenes. Entonces hay una oportunidad en la que Piaget le presenta a los niños la imagen de una montaña y le pregunta a los niños: ¿cómo la montaña llegó ahí? Y los niños dicen: bueno, seguramente las personas llevaron tierra a ese lugar. Tal vez fue mi padre, que es muy fuerte, y colocó la tierra allí. Piaget también, por ejemplo, les presentaba dos ciudades donde una tenía laguna y la otra no. Y les preguntaba a los pequeños: ¿por qué esta ciudad no tiene laguna? Y los niños pensaban lo siguiente: es que nadie ha llevado el agua hasta allá. Entonces, cuando les preguntaba a Piaget qué son primero, ellos decían: primero van las casas y luego la gente hace las lagunas. Entonces, en el artificialismo, tú tienes esta concepción donde los pequeños conciben que la naturaleza ha sido creada por el ser humano. En tercer lugar, ya llegando a los 4 años, tienes el finalismo. En el finalismo vas a tener dos cosas. Primero, que los niños van a buscar un propósito a la mayoría de cosas. Aquí es donde los pequeños van a preguntar el porqué de todo, el porqué de todo. Oye, vamos al mercado, ya vamos. ¿Por qué?
Bueno, porque tenemos que cocinar y almorzar. Ah, cocinar y almorzar, claro. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque ya es la hora. Vamos, acompáñame, ¿vienes? Ya vamos, yo voy. ¿Pero por qué? Entonces te pregunta, ¿qué haces? Ah, estoy haciendo esto. ¿Y por qué? Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, esto. ¿Y por qué? Preguntan el porqué de todo. Allí se realiza el finalismo. Ahora, en el finalismo también vas a encontrar que los niños buscan un propósito a las cosas y si lo saben, están muy seguros de ello. Por ejemplo, si a un pequeño Jean Piaget, y esto hizo, esto está en 6 estudios de psicología, Jean Piaget les presentaba a los pequeños una ciudad a la cual llegaban dos caminos, un camino largo y un camino corto, ¿sí? Al camino largo, los niños decían lo siguiente. Bueno, Piaget preguntaba, ¿por qué hay dos caminos si estos llegan a la misma ciudad? Y el niño respondía, bueno, el camino largo es para los adultos que dan pasos largos. Y el camino pequeño, esto es para los niños que dan pasos pequeños. Allí tienes un finalismo nuevamente. Se busca el propósito de las cosas. ¿Listo? En 6 estudios de psicología, Piaget dice, los niños en esta edad son como pequeños Aristóteles. Quieren saber el porqué de todo. ¿Listo? Muy bien. Lo tenemos entonces. Pensamiento simbólico. ¿Listo? Ya está. Lo tenemos entonces. Pensamiento simbólico. La siguiente subetapa es la subetapa intuitiva. Entre los 4 y los 7 años, Piaget identificó ciertas características. Identificó la centración, identificó la irreversibilidad e identificó el razonamiento transductivo. Ah, en la subetapa intuitiva, entre los 4 y los 7 años, vas a encontrar dos cosas que van de la mano. Aquí quiero que te concentres mucho, porque generalmente se separa a la centración de la irreversibilidad. Y quiero aquí que te concentres muchísimo, porque esto me vino en el 2018. Ojo, centración e irreversibilidad van de la mano. ¿Cómo así, profesor? Sí. En primer lugar, en la centración, el niño se va a concentrar en las características de un fenómeno, omitiendo las demás. Las va simplemente a omitir, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, ojo, le presento la misma cantidad de jugo en vasos de distinta forma, generalmente, el niño va a señalar que el vaso más alto es el que tiene más. El vaso más alto es el que tiene más. Eso va a señalar el niño. Entonces, aquí hay un detalle, aquí hay algo muy importante. Esta es solo una prueba. Presentarle el vaso alto con la misma cantidad de jugo que el vaso más corto. Él va a señalar que el más largo tiene más. ¿Sí? Esto es centración. Se concentra en un aspecto del fenómeno omitiendo a los demás. Ahora viene lo bueno. La irreversibilidad es aquella dificultad que presenta el niño para poder operar mentalmente en los dos sentidos. ¿Sí? A ver, en primer lugar, voy a explicarlo con una operación aritmética y luego regreso al ejemplo de los vasos. Primero, si yo a un pequeño le digo, ¿cuánto es 4 más 3? Pues no va a tener problema siendo un intuitivo. Me va a decir 4 más 3, toma sus deditos, dice 4, 3, 7. Perfecto. Si yo inmediatamente le pregunto cuánto es 7 menos 4, entonces va a presentar dificultad. Allí va a tener dificultad. Allí él manifiesta irreversibilidad. Ojo. Sin embargo, la irreversibilidad no solo es estricta de las letras, de los números, de la matemática. También puede mostrar irreversibilidad cuando yo haga el mismo caso con los vasos. A ver, profesor, sí. Imagínate que yo tengo una jarra, no sé, de limonada
y yo la empiezo a distribuir en distintos vasos. Ojo, yo tengo una jarra de limonada y la distribuyo en distintos vasos. El pequeño que tiene irreversibilidad no va a poder comprender cómo es posible que esa jarra pueda subdividirse o dividirse en tantos vasos. No va a poder entenderlo. ¿Por qué? Porque él puede operar en un sentido, pero no en el de regreso. Ese es el asunto. Puede ser aritmético, sí, pero puede ser también en este nivel, en el nivel de la distribución de las cosas. Otro ejemplo que tú observas aquí es muy interesante, dice. Su papá no puede ser el tío de su primo porque ya es su papá. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente involucra una operación aritmética, sino que puede también encontrarse en la distribución de recursos, en el desarrollo de las formas. ¿Sí? ¿Listo? No te olvides. Irreversibilidad. En el razonamiento transductivo, tú vas a encontrar que el pequeño razona inductivamente. Pero el detalle está que en este razonamiento inductivo hay algunas interferencias, de tal manera que su razonamiento siempre va de lo particular hacia, y se espera que vaya a lo general, no, va hacia lo particular también. Entonces, no va a tomar en cuenta aspectos generales. Quiere decir que si dos fenómenos ocurren juntos, para él es muy probable que esto sea causa y efecto. Causa y efecto. Por ejemplo, tal vez esto te ha pasado a ti o lo has visto. Imaginemos que tú tengas, pues, no sé, una consola de videojuegos, ¿sí? Y estás muy entretenido jugando, muy entretenido jugando. Y de repente llega una tía de visita con su pequeño hijo, alguien que está entre los 4 y los 7 años. Y tu tía te dice, ya pues déjalo jugar un ratito que juegue con tu computadora o que juegue con tu consola de videojuegos, ya pues déjalo jugar. Tú dices, ya, ven, juega. ¿Y qué pasa? Pues le das el control, le das el mando, pues apagado, desconectado. Y el niño piensa que está jugando. Piensa incluso que está ganando, pero el mando está desconectado, el mando está apagado, pero él piensa que está jugando. ¿Por qué? Porque a él solamente le basta tener el control, apretar los botones, mirar una imagen y decir, ah, debe ser que yo estoy jugando. Ese es un razonamiento transductivo. Va de lo particular a lo particular sin tomar en cuenta un aspecto general. Este razonamiento transductivo puede desarrollarse también en aspectos muy cotidianos. Por ejemplo, imaginemos que dos niños estén jugando, ¿sí? Están jugando en la casa, ¿listo? Y de repente jugando en la casa, ¡pum!, se abre la puerta del baño. Entonces uno de ellos le dice, cuidado, no te subas ahí. Y lo que está haciendo es señalar una balanza. No te subas ahí, no lo hagas. Eso es peligroso, eso te quema los pies. ¿Por qué? Porque mi mamá hoy en la mañana se subió y cuando se bajó empezó a llorar. Ten cuidado. Ese es un razonamiento transductivo. Va a encontrar causas en fenómenos donde tal vez no existan. Razonamiento transductivo. Ahora, en un simulacro de admisión, utilizaron el razonamiento transductivo para presentarnos un concepto más, que no es muy popular, no lo vas a encontrar en los libros de desarrollo humano, es básicamente una variante, que es el sincretismo. En el sincretismo, como variante del razonamiento transductivo, Piaget identifica que los niños tienen una comprensión un tanto vaga, no estructurada o demasiado global.
Entonces, ¿qué ocurre? Esto me lo presentaron en simulacro hace años. Atentos con esto, ¿ah? Me presentaron el caso del hijo de Messi, llamado Tiago. Entonces, un día domingo, un día feriado, el pequeño Tiago observa que su padre empieza a ponerse zapatillas, medias y buzo. E inmediatamente el pequeño va y le dice, papá, ¿otra vez te vas al gol? Papá, ¿otra vez te vas al gol? Allí lo que está ocurriendo es un sincretismo. Profesor, pero esto es una asociación, sí, pero en términos cognitivos estas asociaciones son muy probables en el pensamiento intuitivo. Son muy probables. ¿Listo? Entonces no te olvides, en el pensamiento intuitivo entre los 4 y los 7 años, nosotros tenemos recuerda, centración, irreversibilidad y razonamiento transductivo. Vamos entonces con algunos ejemplos aquí. Ejemplo de razonamiento transductivo. Otro ejemplo más. Dice, Luis se portó mal con su hermana. Luego ella enfermó. Luis concluye que su hermana enfermó por su culpa. Razonamiento transductivo. Tienes aquí un ejemplo de irreversibilidad. Jacob no se da cuenta de que el jugo de cada vaso equivale al envase del cual lo sirvieron, lo cual contradice su afirmación de que tiene más jugo que su hermana. Así es. La irreversibilidad puede ir de la mano con la centración. No te vayas a olvidar, por favor. Muy bien. Una vez lograda la explicación de las famosas operaciones concretas, preoperacionales, vamos ahora sí a una etapa que requiere de muchísima concentración. La etapa de las operaciones concretas. La etapa de las operaciones concretas abarca desde lo que podemos nosotros concebir, ¿sí? Como los 7 años hasta aproximadamente los 12 años, ¿sí? Aproximadamente los 12 años. En esta etapa de las operaciones concretas, se espera que aquellas características de la subetapa intuitiva se superen sin problemas. Así que vamos a ir trabajando una por una con mucho cuidado. Primero, nos concentramos en la famosa seriación. Cuando se habla en las operaciones concretas de una seriación, se habla en realidad de una capacidad para poder operar mentalmente y desarrollar un orden. Entonces, si yo, por ejemplo, a un niño le presento unas cartillas donde hay una persona bañándose, luego una persona tomando desayuno, luego una persona despertándose y luego una persona saliendo a estudiar. Es un escolar con su uniforme, se va al colegio. Entonces yo le pido, a ver, ordéname las fichas en el correcto orden. Y él dirá, bueno, profesora, primero uno se levanta muy bien, luego, profesora, uno pues se da un baño, muy bien, luego, profesora, uno toma desayuno, muy bien, y finalmente yo me voy a la escuela, perfecto. Quiere decir que él ya puede representar una serie de hechos y darle un orden correcto. Ahora, ¿por qué se le llama operatorio concreto? Porque para poder desarrollar esta operación de manera efectiva, es importante apoyarse en alguna imagen, algún objeto, algo que pueda ver, algo que pueda tocar. Se apoya, ¿sí? Entonces tenemos nosotros a la seriación. Ahora, cuando más adelante te presente un ejemplo de seriación, vas a notar que la seriación en niveles superiores se va a conectar con la transitividad. Así que voy a presentarte brevemente a la transitividad. En la transitividad, lo que hace el ser humano es superar el razonamiento transductivo. Transitividad supera el pensamiento transductivo. De tal manera que lo que él puede hacer es obtener conclusiones frente a qué? Frente a una serie de qué?
de objetos, de hechos y de sus relaciones. Relaciones. Te voy a dar un ejemplo. Mira, atentos con este caso. Catherine puede ordenar un grupo de palos, del más corto hasta el más largo, y puede insertar de tamaño intermedio en el lugar apropiado. Sabe que si un palo es más largo que el otro y que el segundo es más largo que un tercero, entonces el primer palo es el más largo que el tercero. ¿Cómo así, profesor? De la siguiente manera. Si yo sé que A es mayor que B y B es mayor que C, yo no tengo ningún problema en afirmar que A es mayor que C. No tengo ningún problema en afirmar que A es mayor que C. Mira, A es mayor que B, B es mayor que C y no tengo dificultad en afirmar que A es mayor que C. ¿Allí hay centración? No. Aquí lo que hay es seriación. Y esta seriación va a ir de la mano de la transitividad. Puedo no solamente ordenarlos, sino hallar la relación que existe entre ellos. Ah, ya, profesor. Voy entendiendo. Ahora viene lo bueno. Si esta relación puede hallarse en dos sentidos, de mayor a menor y de menor a mayor, ¡pum! ¿Tienes a quién? Irreversibilidad. Ah, profesor, ya. Entonces, la reversibilidad ocurre cuando el ser humano puede hallar relaciones, desarrollar operaciones, ordenar objetos, tanto en un sentido como el otro. Así es. Entonces, aquí tienes un buen ejemplo de pensamiento reversible. Ojo, y no es aritmético, ¿ah? Ojo, tienes tú. Ana, Tito, Rita, Luis y Coco. Dice, Rita es más alta que Tito y que Ana, pero es más baja que Luis y Coco. Esa es reversibilidad. No solamente tiene seriación, los puede ordenar por tamaño. No solamente tiene transitividad, sabe las relaciones que existen, sino que les da en un sentido y le da en el otro. Entonces, un operatorio concreto no debe tener problema en sumar, en restar, en multiplicar y en dividir. 4 más 3 es igual a 7. 7 menos 4 es igual a 3. 5 por 3 es 15. 15 entre 5, 3. No tiene problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la seriación, tú puedes ordenarlos mentalmente, de menor a mayor, de mayor a menor, ¿sí? En la transitividad, tú hallas la relación existente entre ambos, entre todos. ¿Listo? Si, por ejemplo, a ti te dan una persona más grande que Luis, ojo, pero más bajo que Coco, pues el niño lo va a colocar entre Luis y Coco. Esa es transitividad, ¿sí? Pero la reversibilidad ya te permite constituir el enunciado de abajo, el que dice Rita es más alta que Tito y que Ana, pero es más baja que Luis y Coco. ¿Se dan cuenta? Ah, profesor, ese es el asunto. Sí, ese es el asunto. Entonces, cuando llega la famosa conservación, lo que hace el niño es emplear todas las características anteriores. Entonces, ¿hay conservación de qué? De volumen. Hay conservación de número. Hay conservación de longitud. Ah, profesor. Entonces usted me está diciendo que la conservación es como uno de los puntos máximos. Así es. La conservación nos lleva a desarrollar seriación, clasificación, reversibilidad. De tal manera que si al pequeño tú le presentas vasos de distinta forma, pero con la misma cantidad de líquido, él desde su conservación, que donde aplica la reversibilidad, la clasificación y la seriación, no tiene problema en decirte muchas gracias, hay la misma cantidad. Profesor, ¿y esto Piaget cómo lo encontró? Bueno, Piaget lo demostró con este ejercicio. Lo que hizo Piaget en primer lugar fue darle a los pequeños una bola de plastilina y decirles, haz la figura que quieras.
haz la que quieras, haz el animalito que te plazca. Y los niños pues muy empeñosos dicen, ay, qué divertido, y hacen, no sé, un perrito o un gatito. Luego Piaget les da la misma bola de plastilina, el mismo peso, y les dice, dime, ¿en cuál hay más cantidad de plastilina? Y si el niño ha logrado la reversibilidad, entonces te va a decir, no, hay la misma cantidad, solo que esta tiene forma de animal y esta sigue siendo una pelota. Hay la misma cantidad, lo mismo. Otro experimento muy común es sumergir la plastilina en un vaso con agua. Si uno le pregunta al pequeño, ¿una de las bolas de plastilina desplaza más agua que la otra? Si un niño ha alcanzado la conservación de volumen, sabe que la respuesta no depende de la forma de la bola. Ese es un buen ejemplo también de conservación. ¿Sí? Atentos porque la pregunta del 2018 que les voy a presentar. Ojo, es importantísima. ¿Ah? Ojo. ¿Listo? Muy bien, para terminar, tienes aquí el ejemplo de conservación que describe muy bien la imagen. ¿Listo? Solo para cerrar con las operaciones concretas, dos aspectos, dos asuntos. Solo para cerrar con las operaciones concretas, dos asuntos. ¿Sí? Primero, conceptos subordinados y supraordenados. Esto te va a hacer recordar al aprendizaje significativo. ¿Qué ocurre en los conceptos subordinados y supraordenados? Vean ustedes. Para el famoso Jean Piaget, un concepto subordinado y supraordenado son conceptos que se han jerarquizado. Por ejemplo, si yo le presento al pequeño una caja de peluches donde hay cuatro perros y dos gatos, pues creo que el pequeño no va a tener problema en señalar, ojo, si está en las operaciones concretas, que hay más animales que perros y gatos. ¿Por qué? Porque el concepto supraordenado es el de animales y el concepto o los conceptos subordinados son los de perros y gatos. En cambio, si tú le presentas la misma pregunta a un pequeño de 5 años y le dices, oye, ¿qué hay acá perritos? ¿Qué hay acá gatitos? Y dime, ¿hay más perros o animales? No va a poder responder. Pero el de las operaciones concretas sí debe hacerlo. Conceptos subordinados y supraordenados. ¿Listo? Muy bien. Lo hemos logrado, hemos desarrollado a las operaciones concretas. Vamos ahora con la etapa de las operaciones formales. Para el famoso Jean Piaget, este sería el último punto en el desarrollo de la inteligencia. El último, ¿sí? El último. Pero sabemos nosotros que para el desarrollo humano no es así. Sabemos que Claude Sinnott nos habla del pensamiento postformal, ¿cierto? ¿Listo? Nos habla del pensamiento postformal. ¿Listo? En ese sentido, ¿qué significa? Significa pues que los seres humanos somos, estamos programados biológicamente. A ver, voy a tratar de ser muy breve porque el tiempo ya nos quiere ganar. A ver, cuando hagamos desarrollo humano, vamos a notar que Claude Sino nos habla de un pensamiento posformal. El pensamiento posformal es llamado pensamiento dialéctico, relativista, entre otras cosas. Ese pensamiento ocurre en la adultez temprana, ¿sí? Adultez temprana, ojo, pasado los 20 años. Pero Piaget, claro, para su tiempo, para su investigación, fue alguien que encontró en las operaciones formales el punto máximo de desarrollo. Él pensaba que entre los 11 y 12 años en adelante alcanzaríamos nosotros la máxima capacidad para el desarrollo de las operaciones. Claro, posteriormente se sabe pues que el encéfalo madura entre los 20 y 25 años y hay una etapa del desarrollo de la inteligencia más, hay una más. ¿Listo? Muy bien. En primer lugar, generalmente algunos libros de psicología suelen colocar la palabra abstracción
Y aquí hay que saber interpretarlo. Por eso es importante entender lo que leemos. Miren, todos podemos abstraer. Hay niños que abstraen, sí, porque a la abstracción es una condición para la formación de conceptos. Es una condición para la formación de conceptos, la abstracción. Es importante. Pero aquí se alcanzan nuevos niveles de abstracción. ¿Por qué? Porque aquí el adolescente puede hipotetizar. Hipotetizar. ¿Cómo así, profesor? Sí, creo que aquí los más grandes ejemplos están en razonamiento matemático. En tu curso de razonamiento matemático constantemente hipotetizas cuando te presentan un problema de mentiras y verdades, cuando te presentan un problema de ubicaciones, de cronometría, cuando te dicen si hay 5 sillas y 4 personas, si esta persona no puede estar sentada aquí ni allá, tú empiezas a hipotetizar porque estás elaborando una especie de predicción en base a hechos abstractos. ¿Sí? Entonces, en tu curso de razonamiento matemático te presentan una serie de casos y tú tienes que plantear las ecuaciones, plantear los enunciados y tú hipotetizas, das respuestas tentativas y provisionales a un problema. Ese es el nuevo nivel de abstracción. Cuando el adolescente trabaja con la geometría, tiene que hacer trazos auxiliares. Allí está hipotetizando. Toma un triángulo y dice, a ver, ¿qué me han pedido? Uy, yo me acuerdo que me han enseñado ángulo, lado, ángulo, congruencia. Ya, trazo acá, bisectriz allá. Y encuentro la relación. Estás hipotetizando. Si trazara aquí, encontraría un ángulo igual por aquí, por allá. Este es nuevo nivel de abstracción. Esto implica que tú vas a poder trabajar con variables. Aquí en el álgebra vas a encontrar variables. ¿Sí? Punto número 2, razonamiento científico. Cuando aquí te presentan el razonamiento científico, es muy probable que estemos trabajando ya con un razonamiento deductivo en nuevos niveles. ¿Cómo así, profesor? Sí. Por ejemplo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de ¿qué? Ah, profesor, claro, el teorema de Pitágoras, sí. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, por supuesto. Entonces te empiezan a enseñar triángulos notables. Muy bien. De pronto encontraste un triángulo que decía 7, 24, y tú empleando tu razonamiento deductivo dices, a ver, yo tengo un triángulo con 7 y 24, aplicando Pitágoras, triángulos notables. Ah, profesor, la hipotenusa es 25. Muy bien. El razonamiento científico entonces va a trabajar aquí en un nivel deductivo. Profesor, entonces, aquí viene lo bueno. Cuando tú unificas estos dos, a ver, me van a disculpar por el trazo. Cuando tú unificas estos dos, oh sorpresa, vas a encontrar algo muy importante. ¿Cómo se le va a llamar a esto? Pensamiento. Algunos ya que tienen experiencia lo saben. Pensamiento hipotético. ¿Cómo? Hipotético. ¿Cómo se le llama? Hipotético deductivo. Ah, claro, profesor. Entonces usted me está diciendo que el pensamiento, razonamiento hipotético deductivo es aquel que puede conectar de manera efectiva nuevos niveles de abstracción y, perdón, es el pensamiento hipotético deductivo el que puede entonces unificar nuevos niveles de abstracción con el razonamiento científico, por supuesto. Ese es el pensamiento hipotético deductivo, la unión de esos dos. Otras características que vas a encontrar en las operaciones formales.
Otra característica de las operaciones formales es la lógica proposicional. En la lógica proposicional, tú muy bien sabes que si yo dijera, ¿no? Pedro es abogado, lo represento con la letra P. Eso lo aprendes en lógica y en aritmética. Pero tú también sabes que la proposición 3 más 5 es igual a 8. También la puedes representar con la letra P. También, también por supuesto. Profesor, entonces usted me está diciendo que en la lógica proposicional yo trabajo con signos y símbolos, así es, y no presentas ya mayor dificultad. También en las operaciones formales se desarrollan las probabilidades y las proporciones. Quiere decir que puedes encontrar algún hecho y desarrollar con probabilidades lo que puede ocurrir, lo que puede pasar. Profesor, pero ¿cuál es la diferencia en ese nuevo nivel de abstracción con el razonamiento de probabilidades y proporciones? Bueno, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Mira, en el caso de los adolescentes, se espera que los seres humanos puedan trabajar una serie de factores que dan cuenta de un fenómeno. Por ejemplo, imaginemos que la mejor amiga de Juanita ha faltado a clases. Entonces, dentro de su nueva capacidad, o perdón, nuevo nivel de abstracción, ella puede hipotetizar y dice, bueno, seguramente se enfermó, tal vez desaprobó y está muy triste, tal vez no le fue bien con su enamorado y no lo quiere ver. Hipotetizar, sí, representar no hay problema, pero ¿qué hay con las probabilidades? Bueno, aquí el razonamiento se vuelve más minucioso. Entonces ella empieza a hacer uso de más datos. Ya no es tan vago, sino es más preciso. Por ejemplo, bueno, a ver, déjame ver. Yo hablé con ella ayer en la noche y estaba muy triste, lloró muchísimo porque sus padres se pelearon. Entonces no creo que sea una discusión con su enamorado. Es más probable que haya tenido que quedarse en casa para tratar de mitigar los problemas familiares. Ah, no, yo recuerdo que ella me dijo que estaba mal del estómago. Es más probable que esté enferma del estómago a que sea un problema afectivo con su enamorado. Entonces, en el desarrollo de probabilidades y proporciones, el uso de datos y de pensamientos se vuelven más específicos. ¿Sí? Razonamiento combinatorio. Se puede ahora pensar en múltiples causas. Las maestras, los profesores del colegio suelen a veces desarrollar su famosa lluvia de ideas, ¿te acuerdas? Lluvia de ideas. Entonces le pregunta a los estudiantes, oigan, ¿ustedes qué creen que debería hacerse para frenar la inseguridad ciudadana? Maestra, yo considero que la inseguridad ciudadana pasa por tres razones. La primera, una falta de valores morales en la familia. La segunda, una falta de profesionales en la seguridad. Los policías deben estar mejor instruidos. Y número tres, maestra, creo yo que la educación en la escuela necesita reforzar los valores ciudadanos. Entonces se empieza a concebir que hay múltiples causas para la realización de un fenómeno. Estas se pueden combinar. Esto en términos ya un poco más flexibles, lo puedes observar cuando eligen su viaje de promoción. Oye, hay que elegir este es más barato. No, pero mira, si viajamos aquí, de aquí nos vamos allá, gastamos tanto. Y allí ves todo un razonamiento combinatorio. Cuando van a elegir un viaje en la promoción, cuando van a elegir su casaca, su polo, que distingue a la promoción también. Allí vas a encontrar razonamientos, hay causas múltiples. Y finalmente tienes al lenguaje metafórico. En el lenguaje metafórico los adolescentes desarrollan una comprensión del sentido figurado. Hay un sentido figurado. El sentido figurado lo que hace es concebir, y esto es muy importante, ¿ah? El sentido figurado lo que hace es concebir, ojo con esto,
una mayor comprensión del arte, una mayor comprensión de las informaciones filosóficas. Profesor, entonces, bueno, uno de los ejemplos más sencillos creo que puede ser el del Chavo del Ocho. Cuando en el Chavo del Ocho, por ejemplo, doña Florinda se acerca a don Ramón y le tira una cachetada, le dice, váyase a jugar con su abuela. Y el chavo pues se acerca a a don Ramón, ¿verdad? Y le dice, pues, don Ramón, ¿su abuela es futbolista? Pues el Chavo del Ocho es un operatorio concreto, así que no tiene lenguaje metafórico. Tiene mucho sentido. ¿Sí? Listo. Muy bien. Hemos terminado entonces. Aquí les presento ya el último ejemplo. Yo les recomiendo revisar este ejemplo, darle una leída. Yo lo explico aquí. Este es el famoso caso de Adam. Bueno, en un libro de desarrollo humano muy famoso, de la famosísima Ruth Feldman, se presenta el caso de Adam. Adam es un niño, bueno, ahora es un adolescente, pero cuando era niño se le presentó un problema, el problema del péndulo. Cuando tú le presentas el problema del péndulo, es decir, le presentas un péndulo a un pequeño y le dices, oye, ¿a qué se debe que el péndulo vaya rápido? Entonces, el preoperacional no va a poder formular una respuesta. Todos sabemos que el preoperacional todavía es intuitivo. El operatorio concreto ya propone algunas razones, pero no es riguroso en sus soluciones. Tiene una que otra idea que puede ser muy útil, ¿sí? Pero el sujeto que razona de manera hipotética y deductiva ya empieza a desarrollar las causas con mayor precisión. Entonces, ¿qué hace? Diseña un experimento. Entonces, en el diseño de su experimento prueba todas las hipótesis posibles. Entonces, va a trabajar con cada uno de los factores. Va a trabajar, por ejemplo, con la fuerza que utiliza, la altura de la cual se suelta, el objeto, la longitud de la cuerda, etcétera. Entonces, luego de proponer una serie de hipótesis, él las va descartando en la contrastación y llega a la conclusión de que la longitud de la cuerda determina la rapidez con la que oscila el péndulo. Esa manera de explicar el fenómeno, Adam recién la logra a los 15 años. Y en comparación de lo que él hacía antes, pues notamos una diferencia cualitativa notoria. Aquí tienes un buen ejemplo de razonamiento, perdón, hipotético deductivo. Razonamiento hipotético deductivo. ¿Sí? Listo. Muy bien, miren. Son 11 y 14, ¿sí? Lo ideal, bueno, 11 y 15. Lo ideal es tomarnos menos de 15 minutos en resolver la guía. Y lo que queda, resolver las preguntas de admisión. Por favor, confírmeme si están de acuerdo. Entonces, la idea es esta. Resolver las 10 preguntas de la guía, las cuales creo yo son muy sencillas, solo en 15 minutos, y luego dedicarnos la media hora a resolver las 12 preguntas de admisión que he traído. ¿Sí? Entonces, máxima concentración, por favor. Vamos a resolver la guía. Dice así la número 1.
El término equilibrio, que para Piaget debe presentarse al final de cada etapa, también es llamado. Esta número uno necesita cierta precisión, pero aquí lo que yo puedo comprender es que debería ser la adaptación, ya que toda equilibración permite ir a la etapa siguiente. Entonces la clave de la número uno debe ser pues CAS. Por favor, máxima participación, si no nos vamos a tardar más de lo debido. Número uno, CAS. Número dos. Etapa donde hay mayor capacidad para comprender problemas algebraicos. Número 2. Etapa donde hay mayor capacidad para comprender problemas algebraicos. Alguien creo que está utilizando el micro, no te escuché muy bien. Mejor utilizas el chat. Te recomiendo eso. A ver, hoy creo que escuché otra vez. A ver, discúlpenme. Ya, listo. Beso, efectivamente, Rodrigo. Muy bien, Diego. Muy bien, César. Muy bien, Carmen. Muy bien. La clave sería beso. Operaciones formales. Perfecto. Pregunta número 3. Son son mecanismos que permiten comprender el desarrollo continuo de la inteligencia según Piaget. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en que los mecanismos o factores que permiten explicar el desarrollo de la inteligencia, pues son la asimilación y la acomodación. Entonces, la clave de la 3 sería beso. Asimilación y acomodación. Asimilación y acomodación. 3 beso. Pregunta número 4. Según la teoría de Piaget, el desarrollo mental consiste, según la teoría de Piaget, el desarrollo mental consiste. Empezamos entonces. Según la teoría de Jean Piaget, el desarrollo mental consiste, número uno, un pasar de una forma de menor equilibrio a otra forma superior de equilibrio, verdadero. La número uno es verdadera. Número 2. Los procesos invariantes son la asimilación y la acomodación. Por supuesto, esto lo hemos señalado al inicio de la clase. Los variantes son las etapas del desarrollo. Número 1 es verdadero. Número 2, verdadero. Número 3, es una construcción continua. Sí, eso es correcto. Por eso le llaman constructivismo endógeno. Entonces la clave sería avión. Todas son verdaderas. 4, avión. Pregunta número 5. Son características del subestadio simbólico, según Piaget. Bueno, en todo caso sería, es una característica del subestadio simbólico. Por supuesto, la imitación diferida, así es. Ese es el indicador que nos da cuenta de un paso de la sensorio motriz a la preoperacional. Pregunta número 6.
Señale lo verdadero según corresponda. La lógica transductiva está dentro de la etapa sensorio-motriz. El niño usa símbolos para representar a la realidad. El pensamiento reversible es característico del pensamiento concreto. El pensamiento simbólico se expresa con la permanencia del objeto al final de la etapa preoperatoria. La lógica transductiva está dentro de la etapa sensorio-motriz. Falsa. Es subetapa intuitiva. 2. El niño usa símbolos para representar la realidad. Por supuesto, tiene incluso un juego simbólico. 3. El pensamiento reversible es característica del pensamiento concreto. Eso es correcto. Número 4. El pensamiento simbólico se expresa con la permanencia del objeto. Pero mira lo que dice, ¿ah? Por eso es importante leer. Hay que leer con cuidado, ¿sí? Mira lo que dice la número 4. Permanencia del objeto al final de la etapa preoperatoria, mira. Al final, ¿ya ven? ¿Se dan cuenta? Dice al final de la preoperatoria y eso es falso, ¿no? Porque eso está al final del ascensorio motriz. Entonces sería 2 y 3 la clave. La clave es dedo. 2 y 3 son verdaderas. Pregunta 7. Etapa del desarrollo de la inteligencia donde aparece el pensamiento finalista. Bueno, el finalista es de la subetapa simbólica, así que debe ser, así es, preoperatoria. Muy bien, Megan, excelente. 7, avión. Señale verdadero o falso según corresponda. El egocentrismo es comprender el punto de vista de la otra persona. 2. El juego simbólico se presenta en la etapa de operaciones concretas. Número 3. El adolescente empieza a pensar de forma abstracta. 4. La lógica aparece en su etapa intuitiva. Muy bien, la número 8 necesita mucha precisión, o sea, hay que corregir algunas cosas, pero solo hay una clave. Forzándola, ¿por qué? Porque la primera es falsa y la única alternativa que tiene como falsa la número 1 es casa. El egocentrismo es comprender el punto de vista de la otra persona. Bueno, esa es la única que convierte ese casa, porque la primera es falsa. Sin embargo, si leemos nosotros los enunciados, vamos a tener que precisar algunas cosas. Primero, la número 2 dice, el juego simbólico se presenta en la etapa de operaciones concretas. La idea es que esto de se presenta sería se inicia. Si se inicia, eso sería falso, porque el juego simbólico es preoperacional. La número 3. El adolescente empieza a pensar de forma abstracta. Bueno, hay nuevos niveles de abstracción, ¿ya? Nuevos niveles de abstracción. Y la cuarta dice, la lógica aparece en la etapa intuitiva. Bueno, falsa. La lógica puede en realidad ser lógica transductiva, ¿ya? Pero bueno, ya saben, la clave es la 8 casa, es la única posible. Número 9. Procesos invariantes para el desarrollo de la inteligencia. Nuevamente la misma pregunta. Procesos invariantes. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en que es la asimilación y la acomodación. Asimilación y acomodación. Pregunta número 10. El niño Elías cree que si le sirven en el vaso más grande, tendrá más cantidad de jugo. ¿Qué característica está presentándose en el ejemplo? Por supuesto. Aquí tenemos que él le presta atención a solo una característica omitiendo las demás. Entonces, este sería un muy buen ejemplo de centración.
La clave entonces de la 10 sería beso. Clave de la 10, beso. Clave de la 10, beso. ¿Listo? Muy bien. Ya está. Lo hemos logrado. Hemos terminado con las preguntas de la guía. Por favor, confírmame si estamos preparados para las preguntas de admisión. Muy bien, entonces me dan un minuto que actualizo mis archivos. A ver. Muy bien, vamos a tomarnos 2 minutos por pregunta, ¿sí? Por favor, solo 2 minutos por pregunta para que nos alcance el tiempo de resolver las 12. Si le damos 12 por 12 es 24, vamos a poder lograrlo, ¿sí? Son entonces prácticamente 11:30, 11:32, leo tu clave. Vamos.
Uno de los experimentos clásicos de Jean Piaget para estudiar el pensamiento en los niños es el siguiente. Un líquido es vertido en dos vasos idénticos, de modo que un niño aprecie que en ambos vasos existe la misma cantidad de líquido. Luego, el contenido de los vasos se vierte en otro del mismo volumen, pero más alto y estrecho que el primero. Y se le pide que señale el recipiente que contiene más líquido. En el caso de los niños de 4 años, ellos suelen responder casi invariablemente que hay más líquido en el vaso más alto y estrecho. Con este experimento y otros más, Piaget demostró que, de acuerdo a la teoría y tal y como lo hemos tratado, el caso de la centración va de la mano con la irreversibilidad. De tal manera que la letra A no puede ser la clave, ya que a los 4 años se encuentra en concentración. Tienes tú aquí a la subetapa intuitiva. Entonces no hay conservación a los 4 años. La letra B, si bien es cierta, va de acuerdo al desarrollo del lenguaje, porque entre los 3 y los 6 años hay lenguaje egocéntrico. La B no en realidad se relaciona con lo que te pide el texto. La letra C no puede ser la clave, a ver, para los que dieron la clave casa, no puede ser la clave porque los 4 años forma parte de la subetapa intuitiva y allí te está pidiendo a lo concreto, ¿cierto? Ahí te señala concreto, eso es falso. Dedo. La mente infantil varía notablemente entre los 4 y 6 años, sobre todo en el campo de las concentraciones. Falso nuevamente porque es subetapa intuitiva. Tal y como lo ha señalado Ernesto, Lenin Scott, Lenin Von, Rodrigo, así es Shade, muy bien Ñol, muy bien Diego, excelente Katy, muy bien Megan, así es Patricia, excelente. La clave es enano. Los niños antes de los 6 años aún no incorporan el esquema de reversibilidad en su pensamiento. Perfecto. La clave es enano. Ya está. Continuamos. Siguiente pregunta. Son exactamente las 11:36, 11:38. Leo tu clave. Vamos.
Analice el siguiente caso y señale la alternativa que corresponda según la teoría de Jean Piaget. Una niña de 5 años juega en casa con su muñeca, a la que imaginariamente viste con ropa elegante, pone zapatos nuevos y luego lleva de compras. En su vida cotidiana, la niña no puede realizar estas actividades por las carencias económicas que atraviesa su familia. Aquí nosotros tenemos como alternativa correcta aquella que busque desarrollar a la función representacional del pensamiento. Quiere decir que construya imágenes a partir de su memoria. Solo que recuerden que en la imaginación esta busca encarar necesidades o deseos. Por lo tanto, la clave aquí sería beso. Mediante el juego simbólico, la niña satisface su yo, compensando y completando la realidad mediante la ficción. ¿Sí? La clave sería entonces aquí beso. Muy bien Diego, muy bien Lenin, muy bien Carmen, muy bien Ñol, muy bien Erika, muy bien Ernesto, muy bien Patricia, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Listo, son 11:40, 11:40 y bueno, 11:41, 11:43. Leo tu clave, vamos. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativo a la etapa sensorio-motora. Número uno, el niño comienza a desarrollar ciertas funciones cognitivas como la memoria. Número 2, el niño descubre el mundo observándolo, tocándolo con las manos. Número 3, el niño ya ha logrado plenamente el dominio de la lengua de su comunidad. La número uno es verdadera, porque en la número uno sabemos que se desarrolla la función simbólica y esta construye imágenes a partir de la memoria. La número uno es verdadera. Yo no entiendo por qué dan clave nano si la número uno desarrolla la función simbólica. La número uno es verdadera. La número dos, el niño descubre el mundo observándolo, tocándolo con las manos. Eso es verdadero, porque para eso hemos explicado a las reacciones circulares. Número dos, verdadero. Y la número tres, el niño ya ha logrado plenamente el dominio de la lengua de su comunidad. Eso es falso,
Todos aprendimos en la clase de pensamiento y lenguaje que es a partir de los 5 años donde se logran las reglas básicas de la comunidad. Entonces, uno verdadero, dos verdadero y tres falso. La clave aquí sería avión. ¿Sí? Muy bien. Excelente, Megan. Muy bien, Lenin. Muy bien. Excelente. Fantástico. Hay que leer con atención, por favor. Hay que concentrarnos. Recuerden repasar. Siguiente pregunta. Son 11:45. 11:47. Leo tu clave. Vamos. Un niño de 2 años de edad juega con una pelota en la sala de su casa. De pronto, sin que él se percate, su madre esconde el juguete, por lo que el niño mira a todos lados, buscándolo. La reacción del niño ante la falta de su juguete es explicada por Piaget como la evidencia de un caso de, y la clave, como bien nos dice Ñol, Diego, Leslie, María Carmen, Shadey, así es la permanencia del objeto. Por supuesto. La clave aquí tendría que ser casa, desarrollándose nuevamente la función representacional del pensamiento. Perfecto. Muy bien. 11:49 son 11:51. Vamos, hay muchas más preguntas.
Karina, una niña de 2 años, fue de visita con su mamá a la casa de su tía. Al llegar, observó que su tía castigaba a su hija con una correa. Una semana después, Karina está jugando con una muñeca y repentinamente comienza a golpearla con una correa. ¿Qué función simbólica se expresa en la conducta de Karina? Muy bien, la pregunta es muy interesante, nos habla de función simbólica, tal y como te lo había señalado, un indicador cualitativo del ser humano que ha pasado de la sensorio motriz a la preoperacional, es pues la función simbólica. Así que la clave aquí tendría que ser beso, imitación diferida, imitación diferida. Muy bien, Diego, muy bien, María, muy bien, Leslie, excelente, Rodrigo. La imitación directa es la reproducción de la conducta con el modelo presente. Ujú. Si el modelo está presente y el niño reproduce la conducta, esa sería la imitación directa. Vamos con la siguiente pregunta. 11:52. Así es, al instante. 11:53, perdón. 11:55, leo la clave. Vamos. Un niño de 5 años de edad juega montando una escoba, cae al piso y le dice a su mamá, la escoba me botó. El niño evidencia un pensamiento, por supuesto, como bien dice Leslie, Diego, Ñol, Shade y Rodrigo, efectivamente este es un pensamiento animista. Este pensamiento animista le otorga vida e intención a las cosas. Perfecto, es un preoperacional, la subetapa es simbólica. Muy bien. Listo, continuamos. Hay más preguntas todavía. 11:55, muy bien. 11:57, leo tu clave. Vamos.
La pregunta dice, una característica del periodo preoperacional del desarrollo intelectual, según Jean Piaget, es el egocentrismo que se manifiesta cuando el niño, así es Shade, muy bien Ñol, excelente Carmen, muy bien Ernesto, muy bien Leslie, ocurre que cree que todo gira alrededor de él. Muy bien, esto lo vimos en la clásica tarea de las tres montañas, ¿verdad? Allí el famoso Piaget colocó a un niño y al frente una muñeca para que pueda, pues, describirlo. Y él encontró que no era posible hallar esa descripción. Muy bien, nos vamos con esta pregunta. A las 12 en punto leo tu clave. Vamos. A diferencia de su hermano de 11 años de edad que aplica fórmulas para resolver problemas matemáticos, Mario de 7 tiene que contar haciendo uso de sus dedos, de acuerdo con la teoría de Jean Piaget. Bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera, que hace uso de sus dedos, pero la más importante es la edad. A los 11 años es el inicio de las operaciones formales y a los 7 años es el inicio de las operaciones concretas. Recuerda que para hacer un preoperacional encontramos nosotros desde los 4 años hasta los 7. 4 años. Tienes animismo, artificialismo, finalismo. Tienes luego su etapa intuitiva, transductiva. La correcta aquí sería operacional concreto. Ujú. Los niños de 7 aún cuentan con sus dedos. Claro que sí, ¿verdad? 7 años, segundo de primaria. Claro que sí. Muy bien, que les vaya muy bonito. Cuídense, que tengan una linda semana. Recuerden, por favor, cuidar mucho su salud y la de su familia. Nos vemos.